¿Qué tal amigos? En una cápsula más de ASFER, ya saben, enfocándonos en Chief Information Officers, CTOs y Chief Innovation Officers. Y el día de hoy tenemos un plato fuerte, un gran amigo de una persona de la cual he aprendido mucho y sigo aprendiendo. Y para que vean ustedes quién es, voy a empezar ahora al revés. Les voy a dar primero su biografía y al final el nombre. Por ahí de inicios de los 80s le tocó instrumentar la primera base de datos para lo que era el departamento del Distrito Federal, lo que fue la base cartográfica de la Ciudad de México, y de ahí pasó a NSR, donde estuvo como gerente para la parte de mainframes y frontend processors. De ahí se pasó a Pepsi en la embotelladora, donde le tocó hacer todo el despliegue del sistema de Pepsi System 2000, y después de ahí fue responsable de administración y finanzas de la misma empresa. De ahí se pasó a la parte de gobierno en la Secretaría de Hacienda, y me salté una parte muy importante porque estuvo en Unisys también, donde estuvo viendo la parte de modernización de sistemas públicos, comercio, el sistema de compras de gobierno. Ya en Hacienda, en la parte de egresos, le tocó estar trabajando para la Federación, donde no solamente estuvo modernizando procesos e innovando sistemas. No terminó ahí su trayectoria dentro del gobierno, estuvo en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Él es el creador del IMSS desde su empresa, el archivo electrónico de pacientes, el sistema de abasto institucional y cadena de suministro, el cual disminuyó muchísimo los temas de discrecionalidad y corrupción dentro del mismo instituto. Y posteriormente fue responsable también de todo lo que tenía que ver con la parte precisamente de material de curación, para instrumentar los sistemas y los procesos que siguen inclusive al día de hoy operando dentro del mismo IMSS. Y no solamente como empleado, sino que también es consejero de diferentes grupos. Estuvo en Chantilly, fármacos especializados, es todo un as en el tema que tiene que ver con due diligence. Es consejero de Grupo BIS, mejor conocido como Sucarne, la empresa que genera más proteína quizá en toda América Latina. Y ahora está trabajando en proyectos que tienen que ver precisamente con el tema que vamos a hablar el día de hoy. Bienvenido Luis Miguel Chong. Y el tema de hoy, amigos, tiene que ver con tecnología y con medicina. Vamos a ver con Genomics. Bienvenido, Luis Miguel. Gracias, Fer. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Luis Miguel, pues quisiera que tú nos platicaras sobre el mundo digital y el tema que tiene que ver con la medicina, como hoy existe y cómo debiera trabajar hacia el futuro. Yo sé que tú eres un experto en estos temas, y pues vámonos por el tema famoso de Genomics, por favor. Mira, en realidad ya no es tan a futuro, Fer. O sea, tradicionalmente un medicamento, se diseña para poder curar un padecimiento o una enfermedad, pero se diseñaba tradicionalmente. ¿Te acuerdas que en la escuela cuando veíamos esas curvas de campana, las distribuciones normales? Y pues realmente había un segmento, decías 1 o 2 o 3 desviaciones estándar, y algunos los curaba, la mayor parte de los que estaban en el cuerpo de la curva, y a los que estaban de algún lado a lo mejor no les hacía ningún efecto. También algunos otros a lo mejor les provocaba algún efecto adverso. Así tradicionalmente nació y creció, y todavía existe en buena parte el mundo de los medicamentos, ¿sí? Pero, ¿qué crees? Que con el advenimiento de nuevas tecnologías que permitieron representar el genoma humano, ¿te acuerdas allá por el año 2000, 2002, cuando por fin pudimos tener un mapa completo del genoma humano? Y de ahí partimos. Fíjate que pues el genoma está compuesto por dos grandes componentes: el DNA o el ADN, como lo llamamos, y el ARN o RNA, como lo llaman en inglés. En una parte, imagínate que vienen todos los genes, y en otro cómo interactúan. Imagínate también que eso nos permite, desde el punto de vista de biología molecular, no únicamente prescribirte en base a esa curva normal, sino en base a las mutaciones o polimorfismos que tenemos cada quien y que se están generando dentro de nuestro ADN, prescribir específicamente para ciertos padecimientos que únicamente te van a curar a ti ese medicamento o algunos cuantos, dependiendo de la combinación de qué mutaciones tengas. Déjame trasladarme un ejemplo de cáncer, ¿no? Por ejemplo, hay un producto, por ejemplo, este es espectacular, ¿sí? Hay un servicio, bueno, de hecho hay un competidor, son dos proveedores que tienen un servicio en donde una vez que tienes un tumor, al tumor le sacas una rebanadita y de ahí sacas el DNA y el RNA, es decir, el genoma.
y buscas, en un proveedor buscas 23 mutaciones, en otro buscas hasta 70 posibles mutaciones, pero en base a eso decides si le tienes que dar quimioterapia, si a lo mejor se con terapia hormonal y no necesita quimioterapia, o sencillamente no hay que hacer nada porque la probabilidad de recurrencia de ese cáncer es prácticamente muy baja. Esas dos empresas, una se llama Genomic Health, que con este programa Oncotype, y la otra es MammaPrint. Técnicamente funcionan distinto, pero al final de cuentas tú ya puedes decidir si vas a aplicarle una quimioterapia o una terapia hormonal a un paciente cuando antes prácticamente a todos le aplicabas la quimioterapia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que en muchos casos llegó a darse casos, por ejemplo, cuando un tumor en un cáncer de mama es triple negativo, pues prácticamente únicamente el 4% de los pacientes van a reaccionar a algún medicamento, el otro 96% no. Y nos critican también porque en algunos casos, o sea, tú aplicas un tratamiento oncológico y únicamente tienes éxito en el 30% de los casos. Con esto imagínate que vas a enfocarte mucho mejor basada en la información genómica de las personas para poder prescribir en forma más precisa de qué medicamento para ese tipo de tumor es el que le va a hacer bien. Entonces, ahora ya tenemos información genómica, podríamos tener información genómica de cada uno de nosotros, que nos hace diferentes de todos los demás, ya no nos aplicarían un procedimiento general y con esto tendríamos más posibilidades de podernos curar. Sin embargo, yo tengo aquí una pregunta, Luis Miguel. En el caso, por ejemplo, de que si ya tenemos la información y ya sabes para lo que sí me va a funcionar o no me va a funcionar, ¿tú crees que esto se puede utilizar realmente ya todo el mundo y particularmente, por ejemplo, en América Latina? Sí, poco a poco. O sea, aquí es cambiar mucho todavía y dar a conocer a muchos de los practicantes de medicina en nuestro país, o sea, muchos médicos. Todavía existe un profundo desconocimiento de que esta tecnología está disponible, aunque ya se aplica en las instituciones líderes de nuestro país. Pero acá, típicamente, en muchos de los casos, hasta hace poco, dependiendo del tumor, dónde estaba ubicado y el tamaño, te prescribían únicamente con el análisis patológico. Y si bien eso te decía que era un tumor, no se iba a la causa raíz de qué es lo que estaba generando esas mutaciones y ese crecimiento indiscriminado de células sin control. Con esto te vas a la causa raíz de cuáles son las mutaciones que te causan ese padecimiento específico y usas medicamento básicamente para ese caso específico. En lugar de escopetas para tratar de curar un padecimiento. Pues hay muchísima información sobre este tema. Esta es la primera de las 3 cápsulas que les prometemos. Y te agradezco muchísimo, Luis Miguel, tu participación en este primer ASFER. Mil gracias, Luis Miguel. Muchas gracias, Fer. Nos vemos en la siguiente cápsula. Hecho.